Hola amigos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los tesoros más fascinantes de la literatura universal, Las Mil y Una Noches, una colección de cuentos que ha cautivado la imaginación de lectores durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se llama Las Mil y Una Noches? La historia comienza con el sultán Shahriar, quien, tras una terrible decepción, decidió que cada noche tomaría una nueva esposa y al amanecer ordenaría su muerte. Pero todo cambió cuando conoció a Sherazade, una joven inteligente y valiente que encontró una manera única de salvar su vida y la de otras mujeres. Sherazade comenzó a contar historias tan fascinantes al sultán que él, ansioso por conocer el final, posponía día tras día su sentencia. Cada noche, justo cuando el relato llegaba a su momento más emocionante, ella se detenía, prometiendo continuar la siguiente noche. Así pasaron 1001 noches, durante las cuales el sultán no solo se enamoró de sus historias, sino también de su ingenio y sabiduría. Los cuentos que conforman esta obra son tan diversos como maravillosos. Tenemos la historia de Aladino y su lámpara mágica, un joven que descubre que los verdaderos tesoros no siempre son materiales. También está la aventura de Simbad el marino, quien nos enseña sobre la perseverancia y el coraje frente a los desafíos. Y cómo olvidar a Ali Baba y los 40 ladrones, una historia que nos muestra que la astucia puede vencer a la fuerza bruta. Pero Las Mil y Una Noches es mucho más que una simple colección de cuentos. Es un viaje por la antigua cultura árabe, sus tradiciones, valores y sabiduría. Nos transporta a bazares bulliciosos, palacios majestuosos y desiertos misteriosos. Nos presenta genios, alfombras voladoras y tesoros escondidos, pero también nos habla de temas universales como el amor, la lealtad, la justicia y la búsqueda de la felicidad. ¿Sabías que estas historias no fueron escritas por una sola persona? Son el resultado de siglos de tradición oral, con cuentos que provienen de diferentes culturas, persa, árabe, india e incluso china. Cada narrador añadía su propio toque, enriqueciendo las historias con nuevos elementos y perspectivas. Lo fascinante de Las Mil y Una Noches es cómo cada historia contiene lecciones valiosas que siguen siendo relevantes hoy en día. Nos enseña sobre la importancia de la perseverancia, la bondad, la inteligencia y la creatividad para superar los obstáculos. Sherazade misma es un ejemplo de cómo el conocimiento y la narrativa pueden ser herramientas poderosas para el cambio. Estas historias han influido enormemente en la literatura mundial y continúan inspirando a escritores, cineastas y artistas. Han sido adaptadas innumerables veces, demostrando su capacidad para resonar con diferentes culturas y generaciones. Desde películas de Disney hasta obras literarias contemporáneas, el legado de Las Mil y Una Noches sigue vivo. Lo que hace única a esta obra es su estructura de historia dentro de historia. Como un juego de espejos, los relatos se entrelazan creando un tapiz narrativo complejo y fascinante. Esta técnica no solo mantiene el interés del lector, sino que también refleja la naturaleza misma de la narración oral y su poder para conectar personas y culturas. Las Mil y Una Noches nos recuerda que las historias son más que simple entretenimiento. Son vehículos de sabiduría, puentes entre culturas y testimonios de la imaginación humana. Nos muestran que la creatividad y la narrativa pueden ser herramientas poderosas para el cambio y la comprensión mutua. En nuestro mundo actual, donde la comunicación instantánea y las redes sociales dominan, estas historias nos recuerdan el valor de tomarnos tiempo para escuchar, imaginar y reflexionar. Nos invitan a explorar mundos diferentes y a ver la realidad desde nuevas perspectivas. Cada vez que abrimos Las Mil y Una Noches, nos convertimos en parte de una tradición milenaria de narración oral. Nos unimos a generaciones de oyentes que han sido cautivados por estas historias mágicas y sus enseñanzas atemporales. Si nunca has leído Las Mil y Una Noches, te invito a descubrir este tesoro literario. Y si ya las conoces, quizás sea momento de revisitarlas y descubrir nuevos significados en sus páginas. Porque como toda gran obra, siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. Una fascinante historia sobre uno de los personajes más intrigantes de Las Mil y Una Noches, el sultán Shahriar. Imaginen un poderoso reino en el Antiguo Oriente, donde gobernaba un sultán cuyo nombre resonaba en todas las tierras, Shahriar. Este gobernante comenzó su reinado como un hombre justo y sabio, admirado por su pueblo y respetado por sus vecinos. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado en su historia. Lo que muchos no saben es que Shahriar era un hombre de gran inteligencia y cultura. Dominaba varios idiomas, era un estratega brillante y tenía un profundo amor por las artes. Su palacio era un centro de sabiduría donde se reunían los más grandes pensadores y artistas de la época. Pero, ¿qué llevó a este noble sultán a convertirse en el personaje que conocemos de Las Mil y Una Noches? La respuesta está en una serie de acontecimientos que transformaron su visión del mundo.
Una traición lo llevó a perder la confianza en quienes lo rodeaban, y su corazón se endureció como el más frío de los metales. Lo fascinante de Shahryar es cómo su historia representa la transformación del ser humano. De ser un gobernante justo, pasó a ser un hombre consumido por la amargura. Pero aquí es donde entra en escena la brillante Scheherazade, la narradora de historias que cambiaría su destino. ¿Sabían que el nombre Shahryar significa «rey de la ciudad» en persa antiguo? Este detalle nos muestra la importancia de su posición y el peso de sus responsabilidades. Como gobernante, tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos, un poder que ejercía con mano firme. En su palacio, Shahryar mantenía una biblioteca inmensa con manuscritos de todo el mundo conocido. Era un ávido lector y coleccionista de historias, lo que hace aún más interesante su encuentro con Scheherazade. La joven supo aprovechar esta pasión del sultán por los relatos para comenzar su misión de transformación. La corte del sultán Shahryar era un reflejo de la época dorada del Islam medieval. Los jardines de su palacio eran famosos por su belleza, con fuentes que murmuraban día y noche, y árboles frutales que proporcionaban sombra a los visitantes. Los poetas componían versos sobre la magnificencia de su reino. Pero lo que verdaderamente hace única la historia de Shahryar es su transformación. A través de las historias de Scheherazade, este gobernante comenzó a redescubrir su humanidad. Noche tras noche, las narraciones tejían una red de sabiduría que poco a poco fue derritiendo el hielo de su corazón. El legado de Shahryar nos enseña sobre el poder de la narrativa para cambiar vidas. Su historia nos muestra cómo la literatura y el arte pueden transformar incluso al más endurecido de los corazones. Es un testimonio del poder de la palabra y la importancia de mantener la mente abierta a nuevas perspectivas. En su corte, Shahryar mantenía un grupo de sabios consejeros que lo ayudaban en el gobierno del reino. Estos hombres eran expertos en diferentes campos: astronomía, matemáticas, medicina y filosofía. Esta diversidad de conocimientos enriquecía las decisiones del sultán y contribuía a la prosperidad de su reino. Las monedas acuñadas durante su reinado llevaban su imagen y eran conocidas por su pureza en oro y plata. Los comerciantes venían de tierras lejanas para intercambiar mercancías en sus mercados, trayendo sedas de China, especias de la India y perfumes de Arabia. ¿Se han preguntado alguna vez cómo era un día en la vida del sultán Shahryar? Se levantaba al amanecer para atender los asuntos de Estado, escuchaba a su pueblo en audiencias públicas y pasaba las tardes discutiendo con sus consejeros o disfrutando de las artes en su palacio. La historia de Shahryar nos recuerda que todos podemos cambiar, que nunca es tarde para abrir nuestro corazón a nuevas experiencias y perspectivas. Su transformación es un mensaje de esperanza que ha resonado a través de los siglos. Una historia fascinante que ha cautivado la imaginación de millones de personas durante siglos, las mil y una noches, y en particular, la extraordinaria historia de Scheherazade. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola persona puede salvar su vida utilizando únicamente el poder de las palabras? Pues bien, esto es exactamente lo que logró nuestra protagonista, Scheherazade, una joven brillante que cambió su destino gracias a su ingenio y creatividad. Todo comenzó en un antiguo reino persa, donde el sultán Shahryar, tras ser traicionado por su esposa, tomó una terrible decisión: se casaría cada día con una nueva mujer y la ejecutaría al amanecer siguiente. Esta decisión sumió al reino en la desesperación, hasta que apareció Scheherazade, la hija del visir. Scheherazade, conocida por su inteligencia y vasto conocimiento de historias y leyendas, se ofreció voluntariamente a casarse con el sultán. Su padre intentó disuadirla, pero ella tenía un plan. Un plan tan brillante como arriesgado. La noche de su boda, Scheherazade comenzó a narrar una historia fascinante al sultán. Pero justo cuando llegaba a la parte más emocionante, el alba comenzaba a despuntar. El sultán, completamente cautivado por la narración, decidió postergar la ejecución un día más para escuchar el final de la historia. Y así, noche tras noche, Scheherazade tejía historias dentro de historias. Cada relato era más fascinante que el anterior: aventuras de Simbad el marino, Aladino y su lámpara maravillosa, Alí Baba y los 40 ladrones. Historias llenas de genios, mercaderes, príncipes y princesas, tesoros ocultos y lecciones de vida. Lo verdaderamente ingenioso de Scheherazade era su capacidad para entrelazar las historias. Antes de terminar una, comenzaba otra aún más intrigante, manteniendo al sultán en constante suspense. Su técnica narrativa no solo salvó su vida, sino que también transformó al sultán. Durante mil y una noches, Scheherazade compartió relatos que exploraban temas universales como el amor, la lealtad, la traición, la sabiduría y la justicia. Cada historia tenía un propósito: mostrar al sultán la complejidad de la naturaleza humana y enseñarle valiosas lecciones sobre la compasión y el perdón.
Poco a poco, el corazón endurecido del sultán comenzó a cambiar. Las historias de Sherezade le ayudaron a procesar su dolor, a comprender mejor el mundo y a recuperar su fe en la humanidad. Al final de las 1001 noches, el sultán no solo perdonó la vida a Sherezade, sino que se había enamorado profundamente de su sabiduría y bondad. Esta historia nos enseña el poder transformador de la narrativa. Sherezade no solo salvó su propia vida, sino que también salvó a otras mujeres del reino y curó el corazón herido del sultán. Su legado nos recuerda que las palabras tienen el poder de cambiar perspectivas, sanar heridas y construir puentes entre las personas. Las 1001 noches se ha convertido en uno de los mayores tesoros de la literatura universal. Sus historias han inspirado a escritores, artistas y creadores durante generaciones, y continúan cautivando a lectores de todas las edades en todo el mundo. La figura de Sherezade representa la victoria de la inteligencia sobre la fuerza, de la creatividad sobre la destrucción y del amor sobre el odio. Es un símbolo de esperanza que nos muestra cómo el poder de la narrativa puede transformar realidades y tocar corazones. Esta historia también nos recuerda la importancia de la educación y el conocimiento. Sherezade era una mujer culta, versada en poesía, historia, ciencia y filosofía. Su educación no solo le permitió crear historias cautivadoras, sino también comprender la psicología humana y usar esa comprensión para generar un cambio positivo. En nuestro mundo actual, donde la comunicación instantánea y las historias breves dominan nuestro día a día, el legado de Sherezade nos invita a reflexionar sobre el valor de la narración pausada, del arte de escuchar y de cómo las historias pueden ser vehículos de transformación personal y social. Si esta historia te ha parecido interesante, te invito a que explores más sobre las 1001 noches. Hay innumerables versiones y adaptaciones que pueden transportarte a ese mundo mágico de la antigua Persia. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje por una de las historias más cautivadoras de la literatura universal.